Hola amigos de la Ruta del Cine, yo soy Fichanito Arzate y te voy a contar de que me encuentro en Corbin, Kentucky, justamente en el lugar en donde nació una de las recetas de pollo frito más famosas del mundo. Sí, lo que está aquí a mis espaldas es lo que fuera el primer KFC de la historia. Justamente en este pequeño pueblo comenzó la historia de la receta de pollo frito más famosa a nivel mundial. Así que vamos a entrar a documentar parte de lo que sucedió aquí. Vamos a conocer toda la historia del coronel Sanders y qué lo hizo millonario después de sus 70 años. Así que quédate a ver este video porque seguramente que te va a gustar. Bienvenidos a esta primera parada de la Ruta de la Historia. Yo soy Fichanito Arzate y comenzamos. Pero antes de conocer la historia del hombre que convirtió una receta de pollo en una de las marcas más reconocidas del mundo, quiero que entremos a este lugar y conozcamos todo lo que guarda entre sus paredes. Porque esto no es simplemente un restaurante de KFC. Este lugar es el Sanders Café y Museo. Y aquí fue donde prácticamente comenzó todo. El edificio que estamos viendo hoy conserva la esencia del restaurante que el coronel Harlan Sanders operó entre 1940 y 1956. De hecho, este lugar está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos desde 1990. Y lo más interesante es que no solamente vienes a mirar fotografías detrás de una vitrina. Aquí puedes caminar entre los espacios relacionados directamente con la historia del coronel. Dentro del museo podemos encontrar fotografías, anuncios antiguos, objetos personales, recuerdos de los primeros años de KFC, recetarios y diferentes piezas que cuentan cómo fue creciendo aquel pequeño negocio hasta convertirse en una compañía internacional. Pero hay algo que para mí hace que esta visita sea todavía más especial: la cocina. Porque aquí se encuentra la cocina relacionada con el lugar donde el coronel Sanders desarrolló y perfeccionó su famosa receta de pollo. Fue precisamente en este restaurante donde trabajó con su combinación de 11 hierbas y especias y donde desarrolló su método de cocinar el pollo utilizando una freidora a presión. Y aunque muchas cosas han cambiado con el paso de los años, el museo conserva una representación de aquella cocina original para que los visitantes puedan imaginar cómo era trabajar aquí en aquellos tiempos. También podemos encontrar una recreación de una de las habitaciones del antiguo motel que formaba parte del complejo Sanders, porque en aquella época esto no solamente era un restaurante, era un lugar donde los viajeros podían comer y pasar la noche mientras recorrían esta carretera. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, quiero contarte la historia del coronel desde sus inicios. Vamos a regresar hasta 1890, que fue cuando el coronel Harlan Sanders nació, y recorrer los momentos más importantes de su vida, sus primeros años, los trabajos que tuvo, los obstáculos que enfrentó y finalmente el camino que lo llevó a crear la receta que cambiaría su vida para siempre. Y esta historia no va a terminar cuando alcance el éxito. Vamos a recorrer su vida hasta el final, hasta llegar al lugar donde hoy descansan sus restos después de más de 40 años. Así que quédate a ver este video. Yo soy Fichanito Arzate y esta es nuestra primera parada de la Ruta de la Historia. Pollo gratis. Pollo gratis en Kentucky Fried Chicken. Harlan Davis Sanders nació el 9 de septiembre de 1890 cerca de Henryville, Indiana. Era hijo de Wilbur Davis Sanders y Margaret Ann Donnelly. Su familia no tenía grandes recursos y desde muy pequeño Harlan tuvo que aprender lo que significaba trabajar. Cuando tenía alrededor de 5 años, su padre murió y su madre tuvo que hacerse cargo de la familia. Harlan aprendió desde niño a ayudar en la casa y sobre todo aprendió a cocinar. Su madre le enseñó a preparar comida para él y para sus hermanos menores, y años después esas habilidades que parecían simplemente una necesidad familiar terminaría convirtiéndose en la base de un imperio. Pero su infancia no fue sencilla. Después de que su madre volvió a casarse, la situación familiar se volvió complicada y Harlan abandonó la escuela siendo todavía muy joven. Así que mientras otros niños continuaban estudiando, Harlan comenzó a trabajar. Y ahí comenzó una característica que acompañaría durante toda su vida. Nunca dejó de buscar una oportunidad. Antes de convertirse en el hombre del pollo frito, Harlan Sanders hizo prácticamente de todo. Trabajaba en granjas, conductor de tranvía, ayudante de herrero y de ferrocarriles, fue fogonero en locomotoras, vendió seguros y trabajó en diferentes negocios más. Incluso estudió derecho por correspondencia y llegó a ejercer como abogado durante un tiempo en Arkansas. Pero su carrera como abogado terminó después de un altercado en un tribunal. Mucho antes de que el mundo conociera al coronel Sanders ya había tenido varios fracasos. Pasó décadas probando diferentes caminos. También tuvo familia. En 1909 se casó con Josephine King, con quien tuvo 3 hijos.
hijos, pero la vida familiar tampoco estuvo libre de dificultades. Su matrimonio terminó en divorcio en 1947. Unos años después, Sanders se casó con Claudia Price, quien terminaría siendo una persona importantísima en su vida y también en el desarrollo de su negocio. Y aquí es donde comienza realmente la parte de la historia que me trajo hasta Kentucky. En 1930, cuando Sanders tenía aproximadamente 40 años, llegó aquí a Corbin, Kentucky, y en aquel momento Corbin era un lugar de paso para viajeros. Sanders comenzó trabajando en una estación de servicio y fue ahí donde descubrió algo que cambiaría su vida. Los viajeros necesitaban comer, así que comenzó a preparar comida para ellos. No empezó con un restaurante enorme, no tenía una gran cadena, no tenía publicidad nacional, simplemente comenzó a cocinar. Preparaba pollo, jamón, verduras y otros platillos de estilo sureño, y la gente empezó a hablar de su comida. Ya con el tiempo, Sanders fue ampliando su negocio. La estación de servicio terminó convirtiéndose en un restaurante y posteriormente también tuvo un motel. Ese lugar es precisamente el que hoy conocemos como el Sanders Café y Museo aquí en Corbin, Kentucky. Y aquí es donde quiero detenerme un momento porque estoy parado en el lugar donde comenzó realmente la historia del pollo que posteriormente conquistaría al mundo. Este lugar no es simplemente un museo. Aquí el coronel desarrolló y perfeccionó muchas de las técnicas que hicieron famoso a su pollo, pero todavía faltaba algo. Sanders quería preparar su pollo de una manera más rápida. El pollo frito tradicional podía tardar demasiado y entonces encontró una solución que cambiaría la industria para siempre. En 1939, Sanders comenzó a utilizar una olla de presión para cocinar el pollo. Esto le permitió reducir considerablemente el tiempo de preparación mientras conservaba la humedad de la carne. Y aquí ocurrió una de las grandes innovaciones de Sanders. No solamente tenía una receta, había desarrollado un método de preparación. Su pollo podía cocinarse más rápido y mantenerse jugoso. Con el tiempo, Sanders perfeccionó su famosa mezcla de 11 hierbas y especies. La fórmula exacta sigue siendo uno de los secretos más guardados de KFC. Pero nuevamente la historia no fue sencilla. El restaurante sufrió un incendio en 1939, donde Sanders tuvo que reconstruirlo. Y en lugar de rendirse, aprovechó la oportunidad para ampliar el negocio. El nuevo establecimiento incorporó un motel. El negocio comenzó a prosperar y Sanders se convirtió en una de las figuras mejor conocidas entre los viajeros que pasaban por la zona. E incluso su comida llegó a llamar la atención de Durkheim Heinz, el famoso crítico y autor de guías de restaurantes. El nombre de Sanders comenzó a circular mucho más allá de Corbin. Y aquí hay otro dato que mucha gente desconoce. Sanders no era el coronel militar. Coronel era un título honorífico. En 1935, el gobernador de Kentucky, Ruby Lafon, le otorgó el título honorario de Kentucky Coronel. Y Sanders terminó convirtiendo ese título en una parte fundamental de su identidad. Pero todavía no tenía un imperio. Todavía no tenía miles de restaurantes. Todavía no era mundialmente famoso. Durante años el restaurante de Sanders funcionó muy bien, pero llegó un momento que cambió completamente las cosas. La construcción de la carretera interestatal 75 desvió gran parte del tráfico que anteriormente pasaba frente a su negocio. Y para un restaurante que dependía de los viajeros, eso era un golpe enorme. Sanders tenía que tomar una decisión. Podía quedarse esperando a que los clientes regresaran o podía buscar a los clientes en otro lugar. Y ahí comenzó la segunda gran etapa de su vida. En 1956 vendió el restaurante de Corbin y aquí está uno de los datos que más me gusta contar. Después de vender su restaurante, comenzó a viajar por todo Estados Unidos buscando restaurantes que quisieran vender su pollo. Sanders llegaba a los restaurantes, preparaba su pollo y trataba de convencer al propietario de venderlo. Si al dueño le gustaba el producto, negociaban. Y así comenzó a crear una red de restaurantes. Sin una enorme oficina corporativa, sin un equipo gigantesco. Muchas veces viajando por carretera y prácticamente vendiendo su idea restaurante por restaurante. En 1952 ocurrió algo histórico. P.T. Hartman, propietario de un restaurante en Utah, se convirtió en el primer franquiciado de lo que se convertiría en Kentucky Fried Chicken. Hartman ayudó a convertir la idea de Sanders en un modelo de franquicia y poco a poco comenzaron a aparecer más restaurantes. Sanders no necesitaba construir todos los restaurantes. Él proporcionaba su receta, su método y su marca. Los propietarios de restaurantes hacían el resto. Y ese fue el verdadero secreto empresarial. Sanders no solamente estaba vendiendo pollo, estaba creando un sistema que otras personas podían repetir. Y aquí es donde aparece el famoso cubo. La marca comenzó a adquirir una identidad visual mucho más fuerte. Sanders también comenzó a construir su propia imagen. Traje blanco, camisa, corbatín, barba blanca y gafas. Esa imagen terminó convirtiéndose en una de las herramientas de marketing más poderosas de la compañía. El coronel Sanders no era solamente el fundador, él era la marca. Cada vez que alguien veía su rostro,
inmediatamente pensaba en el pollo frito. Y aquí está probablemente la parte más importante de toda la historia. Sanders no construyó su gran imperio cuando tenía 20 años, ni cuando tenía 30, ni siquiera cuando tenía 40. Cuando comenzó la etapa más importante de su expansión nacional, ya era un hombre mayor, y mientras otras personas pensaban en retirarse, él estaba viajando por Estados Unidos intentando convencer a restaurantes de vender su pollo. Para 1960 ya existían alrededor de 200 franquicias y para 1963 la cifra había llegado aproximadamente a 600. El crecimiento terminó siendo demasiado grande para Sanders. Entonces llegó la decisión que lo convirtió definitivamente en un hombre rico. En 1964, cuando Sanders tenía 73 años, decidió vender la compañía. Los compradores fueron un grupo encabezado por John Brown y Jack Macy. El acuerdo fue de aproximadamente $2 millones, además de un salario de por vida para Sanders. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Estamos hablando de un hombre que había tenido una vida llena de fracasos y que consiguió su gran fortuna cuando ya tenía más de 70 años. Ese es uno de los motivos por los que la historia de Sanders se convirtió en un ejemplo tan famoso de perseverancia. Pero Sanders no desapareció. Después de vender la compañía, continuó siendo la imagen pública de KFC. Viajó, apareció en televisión, visitó restaurantes, promocionó la marca y siguió vigilando obsesivamente la calidad de su pollo. De hecho, con el paso del tiempo comenzó a tener conflictos con los nuevos propietarios porque consideraba que algunas cosas estaban cambiando demasiado. Sanders era extremadamente exigente con la comida. Para él, la calidad era parte fundamental de su legado. Con los años, la relación entre Sanders y la compañía que había creado se volvió cada vez más complicada. Sanders criticó públicamente algunos productos y cambios realizados por KFC y llegó incluso a tener una disputa legal con la compañía. Esto es importante porque demuestra que el hombre de la barba blanca que vemos en los anuncios no era simplemente una figura decorativa. Sanders seguía teniendo una opinión muy fuerte sobre lo que llevaba su nombre. Así que hoy estoy aquí comiendo pollo frito en el restaurante número 1 de todo este imperio, el lugar donde comenzó una historia que terminaría conquistando al mundo. Hoy KFC cuenta con más de 34,000 restaurantes alrededor del planeta y la marca tiene un valor aproximado de $16,500 millones. Y pensar que todo comenzó aquí en este pequeño restaurante de Corbin, Kentucky. Finalmente, el coronel Harlan Davis Sanders murió el 16 de diciembre de 1980. Tenía 90 años y después de recorrer Corbin y conocer el mundo donde comenzó su historia, hay un último sitio que tenía que visitar: la tumba en donde el coronel está encerrado en Louisville, Kentucky. Y aquí es donde quiero terminar este recorrido. Después de mostrar todo el movimiento del restaurante, el museo, la cocina, la historia del pollo y el imperio que construyó, terminé en este viaje, aquí, frente al lugar donde descansan los restos del hombre que convirtió una receta de pollo en un imperio. Hoy KFC tiene una presencia mundial enorme, pero todo comenzó de una manera mucho más pequeña. Un niño que aprendió a cocinar, un joven que abandonó la escuela, un hombre que tuvo numerosos trabajos, un vendedor de seguros, un trabajador de ferrocarril, un empresario que fracasó varias veces, un hombre que abrió una estación de servicio, un cocinero que comenzó a alimentar viajeros y finalmente un hombre de más de 60 años que decidió que todavía no era demasiado tarde, porque quizá la verdadera historia del coronel Sanders no sea solamente la historia del pollo frito, es la historia de alguien que tardó décadas en descubrir cuál era su verdadera oportunidad. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan interesante. Sanders tenía 40 años cuando comenzó a construir el negocio que eventualmente lo haría famoso. Tenía más de 60 cuando empezó a expandir agresivamente su receta mediante franquicias. Y tenía 73 cuando vendió KFC por aproximadamente $2 millones. Así que la próxima vez que veas esa cara de barba blanca en un cubo de pollo, recuerda que detrás de ella hubo casi 9 décadas de vida. Una vida llena de trabajos, de fracasos, de pérdidas, de decisiones, de viajes y de una última oportunidad que llegó cuando muchos otros ya estarían pensando en retirarse. Yo quise conocer esta historia desde el lugar donde todo comenzó, aquí en Corbin, Kentucky. Y después de visitar el Sanders Café Museo y llegar hasta su última morada aquí en Louisville, Kentucky, creo que hay una frase que resume perfectamente su historia: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y esta fue la historia del coronel Harlan Davis Sanders. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. Si puedes, suscríbete a mi canal para seguir trayendo más contenido como este para ti. Esta fue nuestra primera parada de la ruta de la historia. Nos vemos luego con un video nuevo. Bye.